Hola, hola, Dios te bendiga. Qué bueno estar ya en esta transmisión, la cual está llegando hasta tu dispositivo, a tu casa o en el trabajo, no sé dónde me estés viendo en este momento, aquí en Guatemala, como también en otros países, a donde sea que me vean en esta transmisión de El Discipulado Online. Un saludo muy fraternal y espero que estén disfrutando de la bendición de Dios, independientemente si estás pasando un momento de dificultad por salud, por quebrantos de salud o por situaciones ajenas a tu voluntad, pero estás pasando por un mal momento. Aún ahí te está llegando la bendición de Dios, y esta preciosa noche pues yo traigo un nuevo tema de la serie El Discipulado. Hemos estado viendo pues algunos temas básicos de la fe cristiana, y hoy traigo un tema fascinante, un tema que, a pesar de que es muy sencillo, trae mucha bendición a la vida de cada uno de los seres humanos que practicamos esto. Así es que en esta hora pues recibe un saludo muy fraternal de tu servidor Ángel Aguirre, y espero en el Señor que, ya sea que estés atravesando por un momento estupendo o por un momento de dificultad, independientemente cuál sea tu condición, Dios está ahí a tu lado, Dios tiene control de tu vida. Y vamos a hacer una oración en este momento en la que le vamos a pedir al Señor que Él te bendiga, te prospere, te sane, que Él te dé conforme a sus riquezas en gloria, y que pueda prosperarte en todo, así como prospera tu alma. Ora conmigo, haz esta oración por favor, y nos vamos a encomendar al Señor esta noche. Amado Dios, en esta hora estamos dando inicio a esta quinta edición, Señor, de El Discipulado. Y yo quiero pedirte por cada uno y por cada una, Señor, de los hombres y mujeres que me están viendo y escuchando a través de esta transmisión. Dios mío, yo te pido que tú les bendigas en gran manera. Oro por los quebrantados de salud, por los quebrantados de su alma, de su espíritu, por aquellas personas que por alguna razón, Señor, están tristes, aunque su problema no sea una enfermedad física, pero su alma está angustiada por situaciones difíciles que tal vez estén atravesando. Quiero pedirte, Señor, que tú tomes el control de toda situación en esta noche, y que para mañana al amanecer, mis hermanos, mis hermanas que me están viendo, Señor, ya hayan encontrado una solución a su problema. Oro por aquellos también, Señor, que están gozando de buenos momentos, que están pasando por momentos de éxito, momentos, Señor, en los que tu presencia los está bendiciendo grandemente. Te pido también que tú los guardes, los cuides y los protejas. Señor, quiero pedirte que nos des oídos para oír tu palabra y un corazón para entenderla, Señor. Que podamos poner atención a lo que vamos a hablar hoy, y que podamos también, Señor, practicarlo, ponerlo en práctica en este tiempo en el que vivimos, pues solamente, Señor, a través de la oración podemos acercarnos a ti y podemos conocer y entender cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos está viendo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y reciban de tu gracia y de tu favor. Que sean bendecidos en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos, Señor,
poder escuchar tu voz en este tiempo donde la maldad quiere, Señor, opacar esa voz. Que podamos nosotros oírla y que podamos obedecerte con el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno, vamos a dar inicio. Y el tema que traigo esta noche es la oración. Vamos a ver hoy la primera parte, ya que es un tema muy largo y muy extenso. Entonces vamos a ver la primera parte esta noche, y el próximo jueves, con la ayuda del Señor, estaremos viendo la segunda parte del tema. Quiero comenzar diciendo que los seres humanos nos preocupamos por aprender todo. Nos preocupamos por estudiar, nos preocupamos por sacar una carrera, nos preocupamos por aprender un oficio, ¿verdad? Todos nos preocupamos porque queremos tener una vida mejor, y eso no tiene nada de malo. Todos queremos vivir mejor, comer mejor, vestir mejor, pero la verdad es que muy poca gente se preocupa por saber orar. La oración no es un montón de palabreríos que nos enseñan y que no tienen ningún sentido. La verdad es que yo no me siento bien solamente repitiendo algo que escucho. La oración, queridos amigos y hermanos, es platicar con Dios. En este momento yo estoy hablando con ustedes, sé que me están escuchando, aunque no me doy cuenta al 100%. Es más, algunos se han conectado y ya se desconectaron porque no a todos les interesa el saber lo que estoy diciendo ahora, y obviamente por ser un medio virtual, entonces a veces nos aburrimos, miramos a la persona, o tal vez tenemos alguna otra cosa que hacer y no tenemos el tiempo para estar pendiente de una transmisión. Pero a mí me llama mucho la atención porque en el texto que vamos a leer primero, San Lucas capítulo 11, verso 1, lo voy a leer, voy a usar la nueva traducción viviente de la Biblia, y Lucas 11:1 dice de la manera siguiente: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Notemos algo acá. Dice que Jesús estaba orando en cierto lugar. Quiere decir que Jesús tenía un lugar específico para orar. Aunque no necesariamente debemos orar en ese mismo lugar, pero al menos sí en casa tener un lugar especial para la oración. Eso sí sería excelente. Pero me llama mucho la atención que el discípulo de Jesús era un discípulo judío. Cuando Jesús escogió a sus primeros 12 discípulos, él se cercioró de que fueran israelitas, que fueran judíos. Y entonces me llama la atención porque a la edad que este discípulo tenía, como es tradición en Israel, todos los judíos deben de saber muchos rezos, muchas oraciones aprendidas a ciertas edades. Entonces, este hombre, discípulo de Jesús, siendo judío, sabiendo muchos rezos, le dice a su maestro: Señor, enséñanos a orar. Quiere decir
mi querido hermano y amigo, que orar también se necesita el aprender a hacerlo. No es solamente de que yo me voy a arrodillar y bueno, Dios Dios escucha mis palabras, Dios escucha lo que yo digo, pero Jesús dio un ejemplo con el Padre Nuestro, lo vamos a ver más adelante, y basados en esa oración, pues debemos hacer las nuestras. Sin embargo, la oración no es simplemente, como decía, una repetición de palabras. No es simplemente hacer un rezo, ya estuvo, ya mitigué mi conciencia. No, la verdad es que muchas veces hacemos oraciones que sabemos de memoria, hacemos oraciones que leemos en un papel, pero nuestra sed espiritual no se ha saciado. ¿Y sabes por qué es? Porque cuando yo rezo de esa manera, no he recibido nada de parte de Dios. Pero cuando yo hablo con Dios, cuando yo le expreso al Señor lo que en realidad estoy sintiendo, lo que en realidad me pasa, entonces ya estoy creando un vínculo entre Dios y yo a través de su Santo Espíritu. Y por esa razón es que aunque yo no sepa qué pedir, el Señor, el Espíritu Santo sí sabe, y Él me ayuda a orar como debe ser. Entonces es ahí donde comienza a crearse dentro de mi ser una paz interior que no me la puede dar nada en este mundo, ni la meditación trascendental, ni el yoga, ni nada de todo eso me puede dar la paz que Cristo me da a través de la oración por medio de su Espíritu Santo. Eso te lo puedo garantizar, que no vas a encontrar ningún método de meditación o de relajación que te dé paz. Puede ser una paz en el momento que la estás viviendo, pero no una paz duradera, no una paz interna, una paz fuerte, que a pesar de las tormentas que estés atravesando, puedas mantenerla. Entonces, esta noche pues vamos a hablar acerca de la oración. Cristo frecuentemente oraba. Sus oraciones eran muy diferentes a los rezos judíos, porque sus discípulos sintieron la inspiración por él de pedirle que les enseñara a orar. Juan el Bautista también les enseñó a sus discípulos, y este discípulo se le acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entonces Cristo nos promete en San Juan capítulo 14 versículos 13 y 14 que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo haría. Ahora vamos a ver lo que dice San Juan 14 versículos 13 y 14. Dice así: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Verso 14: es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Oiga que dice pídanme cualquier cosa. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Por qué a veces no hay respuesta a algunas oraciones? ¿Por qué a veces no hay respuesta a algunas oraciones? Y tenemos acá algunas respuestas a esta pregunta, y es que la primera es porque a veces Dios responde de manera diferente a como nosotros esperamos, ¿verdad? Nosotros estamos orando y estamos esperando que venga una respuesta conforme nosotros queremos, pero Dios ya sabe cómo responder a esa oración que tú tienes. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 8 y 9, dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Está hablando de una enfermedad del apóstol Pablo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad.
Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue llevado, él mismo dice, si en la carne no lo sabe, si en el espíritu no lo sabe, pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no les es permitido a los hombres ver y escuchó cosas que no les es permitido a los hombres escuchar. Y por causa de eso, Dios le pone un aguijón en su carne, un emisario de Satanás, para que lo abofetee cada vez que él se quería jactar de eso, de haber estado en el lugar donde se encuentra el trono de Dios. Entonces, a raíz de eso, a Pablo le dio una enfermedad. Muchos teólogos dicen que pudo haber sido que después de que quedó ciego, él pues haya tenido problemas en sus ojos. Otros dicen que fue otra enfermedad. Total, de que no hay todavía una certeza, una seguridad de qué fue lo que le pudo haber pasado. Pero él oró 3 veces, dice, al Señor que le quitara ese malestar, que le quitara esa enfermedad que él tenía. Y él dice que cada vez Dios le dijo, aquí dice, mi gracia es todo lo que necesitas. La Reina Valera dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, muchas veces, mis queridos hermanos, no vamos a obtener la respuesta que queremos. Muchas veces Dios nos va a responder de manera diferente, pero sí nos está respondiendo. Por otro lado, Dios no responde porque pedimos mal. Dice Santiago 4:2, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer, ¿verdad? A veces pedimos y pedimos mal, ¿verdad? Hay personas que no, yo ya me salgo de la iglesia, Dios no me responde. Hay muchachos pidiéndole a Dios que les dé un carrito, pero ese carrito no lo quieren para ir a trabajar, no lo quieren para ponerlo al servicio de la iglesia o de los demás hermanos. No, ellos quieren el carrito porque quieren llevarse a su novia por ahí, dar una vuelta. Obviamente, cuando nosotros pedimos en ese sentido, Dios no va a responder. Cuando nosotros honramos a Dios, le damos a Él la gloria, le damos a Él nuestro servicio, entonces cuando oramos Él va a responder. Pero mientras eso no sea de esa manera, Dios no responde porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites carnales y no para las cosas espirituales. Entonces vemos pues que Dios, van a haber ocasiones que te va a responder a su manera y no a la tuya. Ahora, ¿qué requisitos necesito llenar para recibir respuesta a la oración? Esto es muy importante que lo sepamos, porque hay gente que dice, es que yo oro y Dios no me responde. Dios no solamente va a responder las palabras que tú sacas por tu boca, Dios también va a ver tu corazón, va a ver, yo no te estoy diciendo que tienes que ser perfecto para que Dios te escuche, pero sí la intención de tu corazón tiene que ser íntegra, tiene que ser sincera. Y por esa razón, yo quiero que pongas atención a esto. El primer requisito que necesito para que Dios me responda es orar con fe. Orar con fe. Dice Santiago 1, capítulos 6 y 7, dice, pero cuando se la pidan, habla de sabiduría, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Voy a repetir. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Es decir, cuando quieres que Dios te responda, tienes que orar con fe, sabiendo que Dios te escucha, sabiendo que Dios te va a responder de una u otra manera, tal vez no como tú esperas, pero te va a responder.
y tienes que estar listo, lista a identificar la respuesta del Señor. Ahora bien, tenemos que tener fe en que Dios oye nuestra oración. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero que debemos tener, mis queridos amigos y hermanos, es orar con fe. Fe en que Dios nos oye. Fe en que recibiremos respuesta de Dios. Marcos 11:24 dice de la manera siguiente: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Amén. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Entonces, cuando oramos con fe, recibiremos la respuesta de Dios. Pero si solamente voy a leer una oración como que si estuviera en la escuela, entonces sin duda Dios no va a escuchar esa oración, porque el vínculo que hace que mi oración suba al cielo, que mi oración llegue al trono de la gracia, es la fe, el sentimiento que le pongo a esa oración. Ahora, número 2, para orar debemos pedir en la voluntad de Dios, porque una es tu voluntad, otra es mi voluntad y otra es la voluntad de Dios. A veces oramos en nuestra voluntad, pero no oramos en la voluntad del Señor. Entonces, dice la palabra en primera de Juan 5:14, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. ¿Ya? Cuando yo le pido conforme a su voluntad, conforme a algo que le agrada a Él, yo sé que Él me está escuchando, yo sé que Él me está oyendo. Pero cuando yo pido en base a mis sentimientos, a mis pensamientos, a lo que yo considero que es necesario, pero no lo es, entonces Dios no me va a responder. ¿Cómo saber si estamos pidiendo conforme a su voluntad? Esa es una interrogante que tenemos acá. La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será dado. No es solo de pedir. Tengo que cerciorarme que la palabra de Dios esté permanente en mi vida y que lo que estoy pidiendo sea acorde a lo que la Biblia dice, esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. No puedo pedir algo que sea contrario a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la voluntad de Dios en esta tierra. La gente quiere destruir la Biblia, la gente quiere sacar del mundo. La gente, digo, aquella gente poderosa, aquella gente que está manipulando ahorita todos los sistemas, que están manejando la tecnología, que están manejando la política, que están manejando la economía. Toda esa gente poderosa que está arriba en las élites, ellos quieren sacar la Biblia. Si por ellos fuera, ya la Biblia hubiera sido descartada de todos los medios, y es lo que persiguen. Como he dicho en otras prédicas anteriores, prédicas como estas, llegará el momento en que la élite las va a sacar del sistema de todas las redes, porque no quieren que esta palabra le llegue a las personas. Entonces, obviamente, si quiero permanecer en Dios, tengo que permanecer en su palabra. Si no estoy dispuesto a obedecer su palabra, entonces Dios tampoco está en la obligación de atender a mi clamor, de atender a mi llamado. Por misericordia Él lo hace, pero con la condición de que en ese momento que por necesidad le busco, le llamo, entonces en ese momento yo me acerco a Él, Él viene a mi vida, pero a partir de ese momento tengo que estarle sirviendo siempre. El punto es que muchas veces tomamos a Dios como que fuera bombero, ¿verdad? Le llamamos en el momento que lo necesitamos, pero ¿quién se acuerda de los bomberos? Una vez nos prestaron
servicio cuando lo necesitábamos, ¿verdad? No nos acordamos, no les llevamos una ayudita para que puedan movilizarse, no les damos un recuerdito, y muchas veces así tenemos a Dios. Solo le oramos, le llamamos en el momento que estamos afligidos, en el momento que estamos angustiados, pero cuando ya viene la paz, cuando ya viene la tranquilidad, nos olvidamos de que Dios existe. Entonces, el punto aquí, mis hermanos, es que permanecer en Dios quiere decir que yo tengo que tener una relación con Él, así como lo tienen los esposos, o una relación familiar, así como tenemos la relación con nuestros hijos, que es permanente. De esa misma manera debemos de tener nosotros también esa permanencia en el Señor, de saber que cada actitud que nosotros tomamos, Él la está viendo, de saber que cada pensamiento que se cruza por nuestra mente, Él lo está viendo. Cada cosa que miramos, cada cosa que oímos y cada cosa que decimos, Él está muy pendiente. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Y cómo vas a conocer su palabra? Solamente escudriñándola cada día de tu vida. Ahora bien, el tercer requisito que Dios demanda del ser humano para escuchar sus oraciones es tener una limpia conciencia. Tener una limpia conciencia. Dice el Salmo 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El punto acá, todo el mundo dice, es que todos pecamos y todos somos pecadores, y está bien, eso es comprensible y es cierto. Pero aquí hay algo muy importante, querido amigo, que tú debes saber, y es que dice la palabra, dice el salmista, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Muchas veces venimos delante de Dios como que si nada hubiéramos hecho. Cometemos los errores, cometemos los pecados y venimos delante de Él y aparentemente no hicimos nada. O venimos tranquilos delante de Él y como que Él está obligado a respondernos, pero nosotros no somos tampoco responsables de nuestros actos delante de Dios. Entonces, ¿qué pide Dios? Tener una limpia conciencia y confesar nuestro pecado. Cuando yo cometo un pecado, cometo un error, yo me voy al altar, ya sea a la iglesia o al altar que tengo aquí en mi casa, al lugar de oración que tengo aquí en mi casa, y yo le digo, Señor, perdóname porque hice tal pecado, y le doy nombre y apellido del pecado. Porque no puedo creer que alguien me diga, es que pastor, mire, yo no sé si pequé con tal y tal cosa. Tú sabes que sí, tu conciencia te lo dice. Tu conciencia está viva y te dice en qué fallaste, cómo fallaste, cuándo fallaste. Y solo hay dos personas que saben eso, tú y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría alcanzado. Y dice también acá que tengamos un propósito limpio al pedir. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 21 y 22, dice así: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios en plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan, ¿verdad? Regularmente casi todos los seres humanos nos sentimos culpables al querernos acercar a Dios por el pecado que a veces hemos cometido. Sin embargo, cuando no sentimos esa culpabilidad, cuando sabemos pues que hemos actuado en base a la voluntad de Dios, en base a su palabra, entonces dice la palabra, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Esta parte, mis hermanos, el tercer requisito es muy importante tenerlo muy en cuenta, tener una limpia conciencia delante de Dios, porque muchas veces cometemos pecados y cometemos errores, sabemos de cosas que a Dios no le agradan,
y siempre decimos, ay, que me perdone Dios, y premeditadamente y anticipadamente hacemos las cosas que no le agradan a Él, pensando en que decimos, que Dios es un Dios perdonador. Pero ten cuidado, porque algo de eso tuvieron las vírgenes insensatas, las que no llevaron aceite. Algo de eso está relacionado ahí, se confiaron mucho. Se confiaron mucho en su actitud, en su parecer, y confiaron mucho en la misericordia de Dios y se descuidaron. Y por eso cuando les tocó esperar, ya no tenían aceite en sus lámparas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener una limpia conciencia delante del Señor. El cuarto requisito es orar con fervor. Orar con fervor. Santiago 5:7 dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. ¿Verdad? Así será cuando venga el Señor. ¿Verdad? Tenemos que tener paciencia, porque así como el labrador espera los frutos de su siembra, así nosotros debemos también esperar los frutos de nuestra oración. De nuestra oración. Quiere decir que nuestras oraciones no deben ser muertas. Esto del cuarto requisito de orar con fervor. Nuestras oraciones no deben ser muertas ni frías, sino vivas y ardorosas. Debemos orar, dice acá, el fervor es definido como calor ardiente, como el del fuego o como el del sol. Así debe ser nuestra oración. Orar al Señor clamándole, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice clama, y clamar precisamente es eso, es ese fervor definido como calor ardiente, como el del fuego o como el del sol. Continuamos, dice Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Verdad? Estos eran los rezos judíos y estos son los rezos también de muchas religiones que rezan repitiendo lo mismo y lo mismo, y piensan que por repetir lo mismo van a ser escuchados. No, eso no es oración. La oración es expresarle a Dios lo que estoy sintiendo, es expresarle a Dios lo que yo necesito, pero hacerlo con todo el corazón, con el corazón en la mano, pedir vivamente. Dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No es esa la oración que Dios quiere oír de nosotros, queridos hermanos. Ahora bien, tenemos acá otra cita que se encuentra en Hebreos capítulo 5, verso 7, la cual dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Hay que orar con fervor y con reverencia. No es solamente de gritar un par de palabras, de gritar un par de oraciones. Es necesario clamar con fe al Señor. Es necesario clamar a Dios con nuestro corazón, hacer de esa oración que vamos a brindarle al Señor una oración viva, una oración eficaz. Pero muchas veces hasta en papelito llevamos anotadas las oraciones porque no sabemos qué pedirle al Señor. Yo te garantizo que si tú te pones a orar por ti, por tu familia, por tus amigos, por tantas cosas en el mundo, no te alcanza el día para terminar de orar.
Pero Dios comprende eso y Dios se conforma con que le platiques un poquito. David lo hacía 3 veces al día, Daniel lo hacía 3 veces al día, en la madrugada, a mediodía y por la tarde. 3 veces diarias lo hacían ellos. ¿Cuánto estás orando tú, hermano? Hablo con las personas que van a una iglesia. ¿Cuánto estás orando? Hay gente que va a las iglesias y no ora. Y si tú no vas a una iglesia, te pregunto, ¿cuánto oras en tu casa? ¿Le estás dedicando tiempo a la oración? ¿Crees en Dios de verdad o solamente crees porque alguien te contó que existe un Dios, que existe un poder supremo, que existe un poder de lo alto, pero hasta ahí? No te has preocupado por conocerle, no te has preocupado por saber si es verdad que existe o no existe, no te has preocupado por conocer su voluntad, que es su palabra, la Biblia. En este tiempo estamos viviendo en unas tinieblas tan grandes, queridos amigos, que solamente la luz de la oración y la luz de la palabra nos van a guiar hacia el Señor. Lo que quieren ahorita la gente es sacar a Dios, darle a conocer a las generaciones que vienen que Dios ya no existe. El mundo está entrando, le llaman ellos, en un reseteo. Ellos quieren resetear, ellos quieren trabajar con las nuevas generaciones, quieren trabajar con nueva información y transmitir esa información a los niños que ahorita vienen en camino o que están pequeñitos. Ellos quieren ir ya programando a esa gente para crear otro modelo de vida después del 2030, por decirte algo. En el 2030 quieren establecer un nuevo sistema de vida en todos los aspectos. Y es por eso que necesitamos nosotros, los adultos, entender la palabra y transmitírsela a las generaciones que vienen, porque solamente la gente que está orando, solamente la gente que está escudriñando la palabra, sabrá qué hacer para salvar su alma en el tiempo que viene. Porque la gente está creciendo con el pensamiento de que Dios no existe, de que no hay cielo, de que no hay infierno, de que no hay perdición. Y cuando la gente entra en ese concepto de vida es muy peligroso, porque la verdad es que negar que existe la vida después de la muerte, negar que existe el infierno, negar que después de la muerte física hay vida, eso es una falsedad. Y además es muy peligroso, porque la gente que cree de esa manera, cuando muera, se va a llevar la sorpresa de que sí existía una vida posterior a la muerte, que es la vida eterna. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Independientemente que crea en él o no, dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre muere e independientemente del lugar a donde vaya a parar, vivirá una vida eterna. Ya sea al lado de Cristo Jesús, en paz, o ya sea al lado de Satanás en el infierno, en una vida de tormento. Pero de que hay vida después de la muerte, la hay. Es en esta vida, en espíritu, alma y cuerpo, que yo debo decidir el destino que le daré a mi vida después de que muera. Y ahí sí no puede hacer nada mi tío, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi iglesia. No pueden hacer absolutamente nada por sacarme de un lugar y pasarme al otro. No se puede. La Biblia habla muy claro de eso. Así es que debemos orar con fervor para que Dios responda a nuestro clamor. Luego, el quinto requisito es oración con perseverancia. Oración con perseverancia. Aquí quiero leer un pasaje que a mí me gusta mucho. Es un pasaje que me gusta mucho en la Biblia, porque me enseña cómo una mujer tan sencilla logra su cometido. Y eso es a través de la perseverancia. Lucas capítulo 18, verso 1 al 6, dice de la manera siguiente. Perdón, del 1 al 8 es. Dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente.
Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Miren esta historia, es muy bonita porque en realidad había una viuda. Las viudas no eran muy bien recibidas en Israel. Cuando no había un hombre que las representara, las trataban muy mal, las humillaban mucho. Pero había un juez injusto que no le temía a Dios y no respetaba a los hombres. Pero esta viuda le decía: hágame justicia en mi conflicto con mi adversario. Hágame justicia porque la palabra de Dios dice que usted está para ayudar a los necesitados, para ayudar a la gente. Entonces resulta que el juez injusto se puso desesperado y dijo: no le temo a Dios y no respeto a los hombres, pero esta viuda ya me volvió loco. Le voy a hacer justicia en esta situación. Y el juez injusto le hizo justicia a la viuda. Ahora dice el Señor Jesús en la respuesta, dice: si hasta él, dice el juez injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Dios quiera que tú seas uno y yo sea otro. Hombres y mujeres con fe, con valor, para recibir al Señor Jesús. Entonces, debemos de orar con perseverancia, mis queridos hermanos y amigos. No desistir. Cuando estamos orando, le estamos pidiendo al Señor por algo, no debemos desistir. Hay varios tipos de respuesta de Dios. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este tema de la oración. Pero estamos viendo hoy de que no siempre Dios te va a responder como tú quieres que te responda. Dios va a responder conforme a su voluntad, y es lo que tenemos que aprender a recibir los seres humanos. Tenemos otra cita acá y se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 42 y 43. Dice así: entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Esto quiere decir que estaba postrado, tenía la frente puesta en el piso, en el suelo. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. Y le dijo 7 veces: ve. Y nuevamente fue el siervo, no miraba nada. Esta es aquella famosa historia del profeta Elías, donde a la 7ª vez, después de 3 años y medio de que no llovía en Israel, a la 7ª vez que el sirviente fue a ver, vio, dice, una nube del tamaño de mi mano en el cielo. Y le dijo: Señor, veo una nube del tamaño de un palmo. Y entonces dijo Elías: ve y dile a Acab que unza su carro, porque no logrará llegar a casa sin que caiga el agua. Y así fue. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decirte esta noche es que necesitamos perseverar en la oración para poder obtener respuesta del Señor. Así es que vamos por el quinto
requisito, vamos a ver el sexto y es el último de esta noche. El próximo jueves vamos a estar viendo la oración en su segunda parte. Ser hijo de Dios es muy importante, y aquí sí creo que me voy a poner en problemas con algunos, pero aquí sí necesito ser muy sincero, querido hermano y amigo. No todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos. Una cosa es ser creación de Dios y la otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Cómo puedo saber si soy o no hijo de Dios? Aquí está la respuesta. San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios necesito creer en su nombre. Necesito recibirle y creer en su nombre. Entonces eso me constituye en hijo de Dios. Quiero explicar muy bien esto, porque la gente dice: no, pero si todos somos hijos de Dios, todos creemos en un Dios. No, no es cierto. Muchos no creen en el Dios de los cielos. Los hindúes, por ejemplo, creen en más de 3,000 dioses. Los japoneses creen en muchos dioses. Los chinos tienen también varias deidades en las que creen. Entonces, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Aquí en Guatemala existe gente que no cree en Dios, le rinde culto a otros dioses. Hay gente que tiene altares a Mashimón porque quieren obtener dinero. Hay gente que tiene altares a la muerte porque piensan que la muerte los protege de ella misma. Entonces, no todos creemos en Dios, y por eso es necesario que tú y yo creamos y sepamos que somos hijos de Dios, porque para que Dios te escuche necesitas ser hijo de Dios. ¿Cómo te lo puedo comprobar? A través de la Biblia. Dice Proverbios capítulo 15, versos 8 y 29. Primero leemos el 8. Dice así: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Qué bonito. Dice: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor está lejos, dice el 29, de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Entonces, Proverbios capítulo 5, en el versículo 8 y versículo 29 nos dice que Dios está lejos de los perversos, pero los íntegros y los justos son bienvenidos delante de Él. Luego dice Proverbios 28:9: Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. En nuestro caso, la ley es representada por la Biblia. Entonces dice que Dios detesta la oración del que no hace caso a la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Yo espero que estas palabras que te estoy dando hoy sean luz para tu vida, para que podamos entender por qué muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones. Y por último, solo un hijo puede llamar padre a Dios. Solo un hijo puede llamar padre a Dios. Dice Mateo 6:9: ora de la siguiente manera, y aquí está una parte de lo que es la oración del Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo le puedo llamar padre a Dios si no soy su hijo? Y esto trae a mi mente algo que pasa aquí conmigo en casa. Aquí vienen muchos niños y muchachos ya grandes, muchachos de 16, 17 años, y papá me dicen a mí, mamá le dicen a mi esposa, ¿verdad? No los engendré yo, no los consiguió mi esposa,
pero aquí han crecido en mi casa y nos dicen papá y mamá a ambos. No soy su papá, pero me reconocen como tal. Mi esposa no es su mamá, pero la reconocen a ella como mamá. Entonces, aquí hay un punto con Dios, que cuando nosotros reconocemos a Dios como papá, ese es un paso importante, pero lo más importante es obedecer a papá. Entonces, cuando le obedecemos, podemos orar muy tranquilamente la oración del Padre Nuestro, que inicia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Querido amigo y hermano, vamos a dejar acá la primera parte de este tema, la oración, y vamos a continuar el próximo jueves con la ayuda de Dios. Pero sí quiero decirte algo. Espero que hayas tomado en cuenta los requisitos que debemos tener, que debemos llenar para orar a Dios. Si no se te quedan, vuelve a ver este tema, repítelo. Y si quieres que te envíe el bosquejo de este tema, solo me puedes pedir a través de Messenger y yo pues te mando una fotografía del tema. Es sencillo, pero es muy importante. Yo deseo de verdad que todas las personas que me ven a través de este medio puedan tomar la mejor decisión con Dios, puedan tomar su mejor momento y pedirle al Padre que te dé su gracia, su favor y su misericordia. Amigos amados, estamos entrando en un túnel muy oscuro en este mundo, en un túnel donde muy posiblemente vayas a encontrar riqueza, vas a encontrar dinero, pero cada vez más los valores, los principios y sobre todo el temor de Dios se está extinguiendo. Ahora a la gente ya no le interesa agradar a Dios. A la gente lo único que le está interesando es ver cómo puede ser más rico y más poderoso, cómo puede ser más popular. En realidad eso no te deja nada bueno, porque al morirte todo eso lo vas a dejar y no sabes ni para quién. Pero tener a Cristo en tu corazón te lleva a una eternidad con Dios, a una eternidad en la que vas a vivir, en la que vas a llegar a la presencia de Dios mismo. Es por eso que esta noche, nuevamente, yo quiero invitar a todas aquellas personas que todavía no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, a todas aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de entregarle al Señor su corazón y su vida. Puedes hacerlo hoy. Puede ser que a través de un discipulado online Dios pueda salvar tu vida a través de la fe. Y si quieres hacerlo en esta noche, yo voy a hacer una oración. Haz esta oración conmigo y pídele perdón a Dios. Pídele que te inscriba en el libro de la vida y Dios lo hará. Dios lo va a hacer porque Él te ama. Él dio a su Hijo unigénito por ti para morir en la cruz y derramar su sangre para que tú seas salvo, para que tú seas librado de una ira que va a venir sobre este mundo entero y que va a castigar a todos los malos, a todos los que no se quisieron arrepentir. Ora conmigo y Dios hará un milagro en ti. Amado Señor, esta noche yo imploro perdón para todas aquellas personas que hoy te quieren entregar sus vidas, que hoy te reconocen como su Señor y Salvador, aquellos que reconocen el sacrificio de la cruz y el derramamiento de tu sangre. Señor, límpianos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones y nuestras ofensas, e inscríbenos, Señor, en el libro de la vida, y danos tu Santo Espíritu para que nos dé la fuerza, para que nos dé el valor de servirte aún en tiempos difíciles. Esta noche, Señor,
Yo te doy gracias por habernos permitido interactuar a través de las redes sociales y poder predicar tu palabra, poder enseñar, Señor, este mensaje, este tema de la oración. Y te ruego que cada una de las personas que lo escuche les sea de bendición, que aquellos que decidieron, Señor, entregar su corazón a través de esta oración sean inscritos en el libro de la vida y que reciban el don del Espíritu Santo para ser salvos en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, yo te pido que te encargues de bendecir a cada uno conforme sea su necesidad. Al que está enfermo, te pido que le sanes. Al que está en una crisis financiera, Señor, te pido que le proveas. Aquel que no tiene que comer, sea provisto de toda clase de alimentos, Señor. Te ruego que aquellos que están sin empleo, también, Dios amado, se les abran puertas y puedan encontrar un lugar donde puedan ganar el sustento. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a cada una de las personas que a lo largo de este programa se conectaron y vieron y escucharon parte, Señor, de esta prédica, hasta allá donde se encuentren en este momento, aquí en Estanzuela, en el país, aquí en Guatemala y en todos nuestros países hermanos donde nos estén viendo, hasta allá, Señor, llegue nuestra bendición, tu bendición a través de estas palabras, para que mis hermanos, Señor, sean bendecidos, prosperados, sanados, llenos de tu gracia y de tu favor. Gracias, porque sabemos que tú nos oyes. Tu palabra nos acaba de decir que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y yo sé, Señor, que estoy pidiendo bajo tu voluntad y sé que estás oyendo esta oración y que vas a traer respuestas no solo a mi vida, sino a la vida de cada uno de los que hoy nos ven y nos escuchan. Gracias, Padre mío. En el nombre maravilloso de Jesucristo hemos predicado, hemos orado y ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, de esta transmisión, pero no de tu presencia. Guarda y protege a cada uno de nuestros oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por haber estado pendiente hoy de esta transmisión y les recuerdo que el día jueves, si Dios así nos lo permite, estaremos transmitiendo otro tema que es la oración, segunda parte, y espero que cada uno de los que me han estado viendo pues nos sintonicen a través de esta página y que podamos nuevamente estar en comunión escuchando la bendita palabra del Señor. Un fuerte abrazo, saludos para ustedes y sus familias y hasta el próximo jueves. Muchas gracias.